Y vamos a tratar de discutir los siguientes conceptos generales, qué es lo que necesitamos hacer, si tenemos evidencia para hacerlo por la laparoscopía. Se pasó sin querer. Si la linfanectomía la vamos a hacer transperitoneal o retroperitoneal, algo sobre el rol del ganglio centinela y un poquito de costos y muy poquito de futuro, muy rápido. Entonces, conceptos generales, no hace falta repasar la importancia del cáncer de endometrio, que cada vez es mayor, es un cáncer que va en aumento. ¿Qué necesitamos hacer? Y acá viene la primera discusión. Y la realidad es que tampoco podemos discutir mucho sobre la utilidad de la linfanectomía porque no nos vamos a poner de acuerdo. Lo que sí ya hay algunas guías, y en consenso inclusive en algunos países, donde los pacientes de bajo riesgo no se les aporta nada en términos de curación haciendo linfanectomía, y son un grupo bastante importante, son las pacientes con... Sí, pero me parece que se escuchaba peor con el micrófono, ¿no? Ahí estamos bien. Entonces, en por lo menos un 50-60% de las pacientes, con una exoesterectomía total va a ser suficiente. El riesgo intermedio está en discusión, pero en general nosotros agregamos sí o sí la linfanectomía en estas pacientes, y en el alto riesgo no hay discusión en eso. Entonces, ¿qué evidencia tenemos para hacerlo por laparoscopía? Bastante, y de sobra. ¿De acuerdo? En el review del 2012 hay 8 trials randomizados muy bien diseñados, que juntaban 3.644 pacientes, que avalan la cirugía laparoscópica, en donde las conclusiones son que se asocia con similares tasas de sobrevida global y sobrevida libre de la enfermedad, y el grupo operado por laparoscopía perdió menos sangre, tuvo menos eventos adversos en el postoperatorio y menos tiempo de internación. O sea que podemos hacerlo por laparoscopía, es segura y efectiva, según un review también del 2013 de la AGL, que las mismas conclusiones. O sea que podemos hacerlo por laparoscopía, si bien todos los beneficios en términos de calidad de vida, en los pocos reviews que se vio el tema de calidad de vida, esta ventaja de la laparoscopía sobre la laparotomía se extiende por 6 meses y después ya se va perdiendo y los scores de calidad de vida son iguales para una u otra técnica. Ahora bien, ¿cuál es el lado oscuro de todos estos reviews? Que que es el más importante en cuanto al número de pacientes, que es 2.500 pacientes, que ustedes ven, la mayoría de las pacientes eran 65% estadios 1A, de acuerdo a la nueva clasificación de FIGO, 1A, mitad interna, miometral, y 82% de tipo 1, son los endometroides, no los tipos especiales. Un segundo review de los más importantes, esto es australiano, con el mismo tema, la mayoría de las pacientes 1A con 93% de tipo 1. Y con respecto a que es otro de los que se consideró importante para el metaanálisis y el review de Cochrane, lo mismo, fíjese que incluía pacientes con hiperplasia atípica, estaban incluidas, y todas pacientes estadio 1. ¿Esto qué nos dice? Estoy hablando de la evidencia. Que tenemos que pensar, bueno, perdón que me ha quedado, no venía esta placa, pero lo había, en esto, en lo siguiente, que la evidencia que tenemos es que para los pacientes de bajo riesgo sí tenemos evidencia de sobra, en los pacientes de alto riesgo no podemos extrapolar lo que dice Cochrane con respecto a la utilidad de la laparoscopía. Y esto lo quiero asociar con este trabajo de todo, publicado en el Lancet en el 2010, que si bien es una revisión retrospectiva, por lo menos es un dato. ¿Qué dice este trabajo? Que es interesantísimo. Son bastantes pacientes, 670 pacientes, que veían que las pacientes que de bajo riesgo, las dos de arriba, le hicieran linfanectomía pelviana y lumboaórtica o pelviana sola, no cambiaban la sobrevida. Pero en las pacientes de riesgo intermedio y alto, estas son sobrevida de pacientes con linfanectomía pelviana y lumboaórtica, y esta con linfanectomía solo pelviana. Cambiado mucho el porcentaje de sobrevida. ¿Qué quiere decir? Que en general para el cáncer de endometrio, creo yo, pero particularmente para los pacientes de intermedio y alto riesgo, solo debemos usar la laparoscopía si estamos preparados a hacer una linfanectomía pelviana y lumboaórtica completa. ¿De acuerdo? Si no, no tenemos que empujar, lo mismo que hablamos ayer de prolapso, empujar la técnica, la laparoscopía, comprometiendo lo más importante de una paciente con un cáncer de endometrio, que es curarla, ¿no? Primer punto. Entonces, otra
ventaja de la laparoscopía es esto, que en términos generales en oncología es, si nosotros vamos a ir a un tratamiento adyuvante o neoadyuvante, la laparoscopía nos permite rápidamente que la paciente empiece su tratamiento porque la recuperación es mucho más rápida, y también nos permite, en caso de que uno no haga oncología, frenar y que la paciente sea reoperada a la semana siguiente por un ginecólogo o oncólogo que haga una cirugía completa, que no es lo mismo que abrir y cerrar a la paciente 2 veces. Para discutir, en cáncer de endometrio, la linfanectomía transperitoneal o retroperitoneal y la utilidad del ganglio centinela. Si es aceptable la linfanectomía por vía laparoscópica, evidencia de sobra, ¿de acuerdo? Que el número de ganglios que tanto por la transperitoneal, hablando de la lumboaórtica, como la extraperitoneal, son aceptables. La extraperitoneal tiene la limitación de los ganglios pelvianos, que son mucho más difíciles de sacar por linfanectomía extraperitoneal. Pero uno está avalado a hacerlo por vía laparoscópica, de las dos maneras hacer la linfanectomía. Primero, ventajas y desventajas de una u otra. Linfanectomía transperitoneal, la fortaleza es que tenemos muy buena exposición de los dos lados de la aorta, es segura, una cosa de forma completa, que puede hacer la cirugía concomitante al mismo tiempo, sin cambiar los trocars, sin cambiar la visión, y que nos da obviamente una mejor exposición de la pelvis. ¿Cuál es la debilidad de la linfanectomía? Lumboaórtica en particular, transperitoneal, la obesidad. Y en general, este es el review que les dije, el randomizado de 2.500 pacientes, que vieron que la tasa de conversión a la laparotomía iba subiendo con el peso de la paciente e iba subiendo más aún si eran pacientes con adenopatías positivas. Entonces, la linfanectomía lumboaórtica transperitoneal es la más compleja de hacer y en pacientes obesas puede llegar a generar números tan bajos de ganglios como esto, como 6 ganglios por laparoscopía en pacientes obesas, aunque sabemos que por la laparotomía también podemos tener dificultades en los pacientes obesas. ¿Ah? Linfanectomía retroperitoneal. La fortaleza de la obesidad. Como es una cirugía retroperitoneal, esquivamos todo lo difícil del intestino, de la grasa, del peso, etc. Y es donde nos da un muy número, en pacientes hiperobesas, un muy buen número de ganglios, la retroperitoneal. Fortaleza de la retroperitoneal, está visto que genera mucho menos adherencias, obviamente, si uno no entra al peritoneo, y en pacientes que van a ir a adyuvancia. Con radioterapia no es menor no dejar un intestino fijo, recibiendo la misma dosis de radioterapia permanentemente en el mismo lugar, en cuanto a la complicación futura. Debilidad de la linfanectomía retroperitoneal, la exposición del lado izquierdo. Si bien uno puede hacer toda la disección, es muy linda para hacer toda la linfanectomía izquierda, que es la más importante en cáncer de cuello, en cuanto a la designación, 85% de los ganglios lumboaórticos en cuello van a estar del lado izquierdo de la aorta, pero en el endometrio, que probablemente tengan la misma distribución tanto derecho como izquierdo. ¿Ah? Y la segunda debilidad es la ergonomía. Hay que acostumbrarse, uno está incómodo, ¿cómo se ve? ¿Ah? Y ya falta poco. Ganglio centinela en cáncer de endometrio. ¿Por qué meto esto acá? Porque realmente, si hay alguien que va bien de la mano con el ganglio centinela, es la laparoscopía, por un montón de utilidades que podría llegar a tener, pero así como se está viendo muchas cosas a favor en cáncer de cuello, es muy controvertido en endometrio, y la pregunta es si menos es más, ¿eh? Si menos es mejor. ¿Por qué el ganglio centinela? Por las debilidades probablemente de la linfanectomía completa, el linfedema. Si es negativa la linfanectomía, fue una cirugía que la paciente no le aportó nada, porque uno puede dejar de sacar nódulos positivos o de ubicación ectópica al no identificarlos como se identifican en el centinela. Y esto es un dato súper importante, que cuando uno trata un ganglio centinela, la inmunohistoquímica, la manera en que corta el ganglio es mucho más precisa que no puede hacer lo mismo ningún patólogo con 20 o con 30 ganglios. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que saber que solo en protocolos de investigación se está haciendo ganglio centinela y cáncer de endometrio, pero ¿cuál sería el secreto? El secreto estaría acá. Después del Portec-1, el Aztec, el Benedetti, Panici y todos los trabajos, ya saben que no le están encontrando indicación a la linfanectomía en pacientes de bajo riesgo. Muchos países europeos lo han sacado dentro de la estratificación del cáncer de endometrio y solo hacen anexo histerectomía.
Entonces no realizan, sobre todo en estas de bajo riesgo e intermedio en muchos lugares, pero ya dijimos nosotros en intermedio también lo hacemos. Intermedio es G2 con invasión externa, 1B, o 1A, G3, todo tipo 1, endometroide. Entonces, la discusión no sería no linfa versus ganglio centinela, o sea, la discusión es linfanectomía versus ganglio centinela, no. La discusión es no hacer nada versus hacer ganglio centinela. Y el Sentiendo, que su trabajo se publicó en el Lancet de Oncología del 2011, lo interesante que muestra que 10% de las pacientes de bajo riesgo identificaron ganglio centinela positivo. Son pacientes que se hubieran quedado sin tratamiento y hay que ver si eso tiene que ver, tratamiento ayudante hay que ver si tiene que ver con el porcentaje de pacientes con estadio 1 que pueden no curarse con la cirugía. ¿Ah? Entonces, último punto, costos. Y esto es algo solo para hablar lo siguiente. En todos lados, en muchos lugares de Argentina dicen no, porque bueno, se necesitan torres de alta definición, el instrumental, los costos. No se puede, ¿de acuerdo? Y encuentran mucho menos torres de alta definición y buen equipamiento, que no es un lujo, es una necesidad cuando uno va creciendo en cirugía, en complejidad de cirugía, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, todas las comparaciones en el mundo que se hacen, la laparoscopía contra la laparotomía, contra robot, todo lo que se agarran del robot, ¿qué toman? Que comparado con la laparotomía, el costo del robot puede ser menor, de acuerdo al número de cirugía robótica hacia un centro, pero son claramente menor, ¿por qué? Por todo el resto de los gastos, que es la internación, los días de internación, las complicaciones por la laparoscopía, etcétera, etcétera, encuentran que la laparoscopía es lo más barato y que el robot inclusive sería más barato que la laparotomía. Entonces, sería interesante en Argentina conocer o estudiar cuáles son los gastos de la cirugía oncológica siempre por la laparotomía en forma global y ver si no ganarían plata distintos centros, inclusive hospitales públicos, mejorando equipos de laparoscopía. No estamos hablando de robot, sino hablando de laparoscopía. ¿Ah? El futuro seguramente va a ser bajando costos y vayamos todos a la cirugía mínimamente invasiva, como pasa en todo lo que es tecnología. Entonces, en cáncer de endometrio, cirugía mínimamente invasiva, sería bueno entrenarnos en ambos tipos de linfanectomía, la transperitoneal y la retroperitoneal, que nos podría dar más opciones a pacientes que de otras maneras las convertiríamos, ¿de acuerdo? Inclusive yo estuve este año en el centro de Carlet y había médicos en el centro de Carlet que no se animaban a hacer linfanectomía lumboaórtica transperitoneal y la hacían retroperitoneal, porque la opinión generalizada es más fácil cuando uno la aprende a hacer. La laparoscopía muestra ventajas con respecto a la laparotomía, eso ya lo hablamos. La búsqueda de ganglio centinela podría jugar un rol en las pacientes con riesgo bajo, que quisiera mejor decir acá, o aquellas de bajo riesgo con dudas, ¿de acuerdo? Y nada más. Muchas gracias.